¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Raonem, aquí en Levante Televisión, donde, como siempre, todas las semanas abordamos diferentes temas de actualidad de interés, sobre todo para todos ustedes, para la ciudadanía. Hablamos de muchos ámbitos, de muchos campos y hoy, nunca mejor dicho, el campo además de manera física, porque vamos a hablar sobre todo también de la agricultura y también de esas energías verdes que poco a poco se están implantando y que vamos conociendo día a día también un poquito más, sobre todo por esas políticas medioambientales que se aplican a nivel general en prácticamente ya todo el mundo y con ese también, yo creo que bien comentado, cambio climático que creo que estamos siendo testigos de todo ello. En este sentido, el mundo agrícola tiene mucho que hablar, entiendo que mucho que avanzar y queremos conocer un poquito más su situación, su proyección desde diferentes ámbitos y para ello vamos a contar hoy con diferentes profesionales, expertos, cada uno en su materia que nos van a aportar, creo que, interesantes puntos de vista. Así que, sin más dilación ya, porque ellos van a ser los protagonistas, vamos a presentar esta mesa de Raonem de esta semana. Voy a comenzar hoy por mi derecha. Tengo por un lado a Vicente Farol, es el presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Un placer y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno. También nos acompaña Elena Domínguez. Ella es investigadora en liberación controlada y calidad del suelo en AIMPLAS. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Carlos Baisauli. Él es el director del Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Un placer. Gracias por invitarnos. Y también nos acompaña Juan Arbona, es director de la planta de Fertiberia en Sagunto. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer contar con vosotros cuatro. Bueno, pues para abrir boca, y antes de entrar ya en temas más específicos, me gustaría que un poco hicierais una radiografía, ¿no?, sobre lo que hoy vamos a debatir aquí en esta mesa. ¿Cuál es un poco vuestra sensación, vuestro sentir? Y a partir de ya, si os parece, comenzamos un poco a matizar. Si quieres, adelante, venga, Vicente. Vale. Bueno, yo simplemente quería daros las gracias porque tenemos que hablar de esta situación de la agricultura que tiene que ver con el tema de las energías y las energías renovables y de todo este potencial de investigación que hay detrás de este sector. Digamos que el sector agrario está muy apostando por esa parte del sector, aunque también queremos recalcar nuestra importancia como para que no se tenga de lado esa aportación del sector agrario. Es decir, se están utilizando muchos lugares para aplicar o utilizar o tener plantas de, por ejemplo, fotovoltaicas y sí que queremos que se hagan placas fotovoltaicas, hace falta todo esto, pero bueno, dentro de un orden, y dentro de un orden es sin abandonar las zonas de cultivo que sean fértiles y sí que utilizar pues ciertos territorios que sean menos favorables y que convivan con el medio que tenemos alrededor. La investigación es lo que es fundamental en todo esto, sí que hay que aportar investigación, conocimiento y mejorar todo lo que se pueda dentro de ese ámbito agrario y de energía. Elena, desde tu trabajo, tu función en AIMPLAS, ¿cuál sería un poco esa radiografía que podrías hacer, ¿no? Sí, ahí desde el punto de vista del sector plástico, yo soy investigadora en el Instituto Tecnológico del Plástico, vamos a darle un poco la vuelta. Tenemos muy claro el efecto de las energías renovables de una forma directa en la parte de cultivos agrícolas, pero ¿qué pasa con los materiales plásticos y cómo podemos también favorecer, no de forma tan directa como esas energías renovables para la producción mediante energía eólica de biogás, por ejemplo, sino de cómo mejorar esa eficiencia en tratamientos, ya sean de nutrición vegetal o tratamientos plaguicidas o pesticidas, mediante una liberación controlada que mejore la eficiencia del producto y consiga un efecto más prolongado, más sostenido en el tiempo, nos adecuemos a los tiempos de determinados cultivos para afectarnos a determinadas plagas o a nutrir esos suelos de alguna forma. No hablo solo de cultivos, también podemos hablar de reforestaciones, por ejemplo, o incluso del sector de la acuicultura, y tener esas líneas de investigación que mejoren tratamientos, eficiencia, alarguemos vida útil y en el fondo estemos consumiendo menos insumos y menos productos químicos para el tratamiento de sus cultivos. Es un poco la línea. Carlos.
Bueno, la verdad es que el sector agrario y las energías renovables van como cogidos de la mano. Si miramos atrás y vemos cómo ha evolucionado la agricultura en los últimos 25 o 30 años, la modernización ha llevado consigo el tema de la presurización del agua. Hemos pasado de un riego a manta a riego por goteo, eso hace que se requiera más energía, pero lo estamos sabiendo hacer muy bien. Esa energía al final también va ligada porque sincroniza perfectamente con la fotovoltaica, es decir, cuanto más sol hace, más agua necesitan las plantas, y en esa sincronización tenemos la posibilidad de, en las instalaciones, las comunidades de regantes, las propias balsas de riego pueden quedar cubiertas por placas fotovoltaicas. Se habla incluso de la posibilidad de los mismos canales, esta zona depende mucho del canal Júcar-Turia, pues fijaros los metros cuadrados que supone el poder cubrir esos canales, que reducen la evaporación del agua, y al tiempo, como decía Vicente Faro, dentro de esa ordenación de instalación de placas, qué bueno es poder utilizar una superficie que incluso pues beneficie al sistema. En estos sistemas, en estas comunidades de regantes, a veces lo que necesitan son grandes pilas. Como no tienen pilas, lo que se utiliza es un sistema de almacenamiento en balsas, balsas en altura, que tú lo que haces es, pues bueno, si estás bombeando, por ejemplo, con energía solar, lo haces durante el día, y luego esa energía potencial, porque la has elevado, la conviertes en energía cinética, y una vez más, esa gran pila es simplemente una balsa de acumulación de agua. En ese movimiento de agua puedes incluso aprovechar la energía hidráulica, es decir, como digo, fijaros que la agricultura y las energías renovables van de la mano, y si hablamos del tema de generación de biomasa, la propia biomasa como tal, o un elemento, una tecnología que tú has citado también, que es el tema del biogás, el biogás agroindustrial, en el que los residuos propios de la agricultura, estiércoles, purines, junto con la biomasa, son los ingredientes necesarios para que esas plantas de biogás generen metano, incluso el digestato, el producto que sale de ahí, luego lo podemos utilizar como fertilizante. Me quedo ahí porque podríamos estar hablando de muchos más casos interesantes. Más capítulos, ¿no? Bueno, Juan, en este caso desde Fertiberia, además, creo que, luego te lo voy a preguntar, ¿no? Un compromiso claro desde la propia empresa también, ¿verdad? Sí. Marcado para, creo que es hasta el 2035, ¿no? Sí, para descarbonizarnos. Sí. O sea, partiendo de la base del mundo agrícola, somos un país muy afortunado porque tenemos la agricultura más productiva del mundo y está en la base de todo la agricultura. Entonces, de la mano de la energía, uno de los mayores insumos que tiene la agricultura, aunque no sea evidente que es energía, son los fertilizantes que se hacen con energía. Entonces, la transición, además de lo que ya se ha dicho, tiene que ir en la transformación de los fertilizantes y otros insumos a productos sin huella de carbono, ¿no? Para lograr, en primer lugar, descarbonizarnos, pero además, y tan importante para mí como eso, el lograr la independencia energética que no tenemos ahora, y también la autonomía alimentaria. Ahora dependemos para producir alimentos, dependemos de importaciones de fertilizantes o de gas que no tenemos en este país. Entonces, esta revolución energética en la que estamos ahora dando los primeros pasos es fundamental para descarbonizar la economía y para ser independientes energética y alimentariamente. Para tratar de que sea también una mesa didáctica para la gente que sobre todo nos está viendo, ¿no? Y quiere un poco adentrarse y conocer un poquito en el tema, me gustaría preguntaros, ¿no? ¿En qué tipo de actividades agrícolas se están aplicando más estas energías renovables? Bueno, contesto yo, ¿no? Por alusión, ya estamos dando la vuelta. Pues sí, bueno, yo creo que se han citado... Perdón, podéis interactuar cuando consideréis unos con otros, por supuesto. Bueno, sí, es que se ha citado, Carlos ha citado el tema de la cuestión del riego, que hasta ahora estábamos utilizando energía eléctrica y ahora hemos pasado a utilizar energía fotovoltaica. Hay casos de poblaciones que han intentado tener como una independencia energética y una autosuficiencia energética. Aras de los Olmos es un ejemplo, que utiliza la energía del río, eólica y solar, e intentan pues eso, tener autosuficiencia energética y además pues soberanía alimentaria. Es decir, todo esto también se puede emplear para
para los cultivos donde utilicemos el riego y tengamos todo eso. Además, también en cuestión de insumos ha habido un gran cambio desde la última subida de fertilizantes de síntesis química, donde todas las empresas que se dedican al sector fertilización han dado un vuelco en investigación. Yo alabaría este cambio de estrategia y este cambio de sentido de hacia dónde íbamos, y han sabido introducir fertilizantes orgánicos, o a partir de microorganismos, o a partir de productos de microorganismos, subproductos de microorganismos, que han cambiado completamente la forma de fertilizar. Fertiberia precisamente tiene una línea muy importante ahí de investigación y de trabajo. Son realidades que ya están ahí. Y en cuanto al tema de bioplásticos que hablaba Elena, sí. ¿Qué decir? Es decir, hablábamos de cubiertas de suelo con papel, hemos pasado a cubiertas de suelo con bioplásticos, bueno, porque utilizábamos el plástico, pero el plástico era un residuo que ahí estaba, y entonces todo esto ha dado un gran cambio debido a la investigación. Se ha metido mucha investigación. De hecho, todos estos bioplásticos van a servir como fertilizante, como cubierta del suelo para evitar evapotranspiración, como mantenedor de una cubierta vegetal, digamos, dentro de las calles y no donde no hace falta. Hablábamos, Elena y yo, de una cubierta que reflejaba la luz del sol y producía más producción en los árboles, en la cara interna, en la zona interna del árbol. Es decir, la cuestión de tecnología en la digitalización del campo, donde tenemos datos casi a diario de humedad, evapotranspiración, es decir, la tecnología que se ha empleado, y todo siempre buscando menos utilización de energía, siempre, digamos, de alguna manera que sean energías renovables, y para hacer esa gran transformación, porque hablábamos de la Revolución Verde de los años 60, y estamos hablando de la cuarta revolución en agricultura, que vendrá de la mano de la tecnología y una agricultura respetuosa con el medio ambiente, porque de hecho lo que tenemos claro es que tenemos que hacer alimentos muy bien cuidados y con el menor impacto en nuestro medio ambiente, para que podamos preservar el agua que tanta falta nos hace, reutilizarla, siempre gestionándola muy bien y evitando dejar la mínima huella posible. Bueno, no me dejéis hablar. Interactuar, ¿eh? Un poquito por alusiones, sí, claro, a toda parte del sector del plástico. Como decía, es una forma indirecta, no intervenimos como la energía renovable directamente para una producción, pero sí para una mejora del rendimiento del cultivo y, en consecuencia, reducir otro tipo de productos o de insumos que se están aplicando y que conllevan un gasto de energía importante. Podemos hablar de cubiertas de mantillo biodegradable, porque en esto somos muy críticos. Es muy importante hablar de materiales sostenibles, y hablamos de materiales sostenibles cuando tenemos una recogida selectiva y un fin de vida interesante. Hablaremos de un convencional que mejorará la retención de humedad en el suelo, tendrá incluso material reciclado, entonces no habremos consumido fuentes fósiles para producirlo, y podemos mantener esa línea de material convencional. Pero en los casos en los que manejar esa cantidad de residuos tan ligeros, tan manchados de inorgánicos, de plantas, ese movimiento de residuos va a conllevar mucho consumo, mucha huella de carbono, mucho consumo de petróleo por los propios camiones que tienen que ir desde el campo a la planta de gestión. Entonces, ahí un material biodegradable tiene totalmente sentido. Y luego aquellos materiales biodegradables que no se van a recuperar nunca. Hablamos de fertilizantes de liberación controlada que se aplican en el suelo, y si se realiza con materiales convencionales, eso ya tenemos ahora en Europa el reglamento de productos fertilizantes, que a partir de 2026 esa liberación controlada se tiene que hacer con materiales biodegradables, totalmente certificados y probada su biodegradabilidad
biodegradabilidad que no tenga ningún efecto en el ecosistema. Si además tratamos de funcionalizarlos con algunos productos que vengan de residuos o incluso microorganismos, parece que pensamos en materiales plásticos y no pensamos en que puedan hacer esa liberación de los microorganismos para mejorar la biodiversidad del suelo y mejorar la fijación de nitrógeno, por ejemplo, para las plantas. Y bueno, aquí está Fertiberia, que de eso puede hablar perfectamente, la parte agronómica mucho mejor que yo, pero la parte de lo que son los polímeros, las líneas de investigación tienen que ir en esa línea. Nosotros desde Emplas tenemos fondos FEDER de IBACE Plus, en los cuales estamos incorporando a materiales plásticos esas barreras de liberación controlada en la que tenemos microorganismos para mejorar la nutrición de suelos. Es el proyecto Bioencapsulación y es trabajar en esas líneas de investigación, tanto para materiales sostenibles más convencionales como para los biodegradables, porque nunca recuperaremos su residuo al final de su vida útil, y con todo ese concepto de mejorar la eficiencia de esos cultivos para, de forma indirecta, dejar de consumir energía en la parte agrícola, porque es la base de todo el campo, como comentaba Juan. Ahora enseguida voy con Nico Carlos, pues sí que es un poco por alusiones, entre comillas, Juan. Ha dicho una palabra clave que es sostenibilidad, porque al final en lo que todos estamos trabajando es que nuestra actividad sea sostenible, y para eso pues hay 1000 herramientas, como son pues, los plásticos, los microorganismos, las técnicas agrícolas con análisis de suelos, foliares, etcétera, y hacer la fertilización a la carta. Y luego está la parte de la energía, ¿no? el que vayamos todos a que la energía sea completamente de origen renovable, o sea, que no tenga huella de carbono, pero que además seamos independientes, como he dicho antes, y no dependamos de una guerra lejana o de que se te cierre el canal de Suez y de repente no seamos capaces de pagar el gas o de quedarnos sin comida, ¿no? Que eso sería todavía más grave. Carlos. A mí me gustaría poner en valor algunas de las cosas que habéis dicho, Elena, Vicente y Juan, y es, en definitiva, pues buscar fórmulas de bioeconomía. En la línea de lo que estáis diciendo de los plásticos de acolchado, nosotros los tenemos evaluado en nuestro centro experimental, reducciones del 20% en el uso del agua. Muchas veces reducir el agua significa también reducir el uso de fertilizantes y sobre todo evitar el lavado. Luego hemos hablado de diferentes fuentes de energías renovables y aunque lo he citado yo de soslayo, está la parte de la biomasa. Es muy importante hacer un buen uso de esa biomasa. El agricultor ha empezado ya a no realizar quemas en el campo. Muchas veces esas quemas a veces se descontrolan por un descuido y todos sabemos un poco las consecuencias, pero el agricultor ha aprovechado y ha mejorado en el sentido de que tritura esos restos de poda, los incorpora al suelo. Eso es fuente de carbono, eso es una vía de descarbonización, porque al final queda retenido en el suelo, eso luego se mineraliza y esa materia orgánica pasa a ser nutrientes para la planta. Eso ha permitido en los últimos años pues, potenciar el tema del uso de cubiertas vegetales en las explotaciones, y una vez más vuelve a ser una fuente de almacenamiento de carbono, fuente de descarbonización, muy interesante también. Y si esa biomasa al final la tenemos que extraer por razones, pues la que sean, pues en esa línea de agricultura circular, pues existen las posibilidades del compostaje, mezclándolo con algunos otros ingredientes, o como he citado anteriormente, el tema de las plantas de biogás, en donde es un ejemplo muy claro de recirculación, de economía circular, en donde la agricultura siempre ha estado ahí y ahora más que nunca tiene la oportunidad de mantenerse en esa línea y de ser líder a nivel de circularización. ¿Queréis apuntar algo más sobre este asunto? Ha habido algo que tampoco no hemos citado, que son los cultivos energéticos, que precisamente también en las zonas más desfavorecidas y que tienen su lugar, como son los secanos. Y no olvidemos que el secano es una zona a proteger. Millán decía que efectivamente la forma de parar digamos, la desertificación es favorecer el secano, porque el secano es un cultivo que deja de hacer avanzar el monte o el bosque de una forma incontrolada y está acolchando, digamos, la zona de regadío. Ese secano que con, por ejemplo, cultivos energéticos sería de alguna manera
rentabilizar ese uso, porque sabemos que tenemos unos cultivos de secano que tradicionalmente sabemos que son menos productivos porque no tenemos regadío, pero que son una fuente interesante de, por ejemplo, biocultivos energéticos o cultivos de secano interesantes para mantener y fijar la población. No olvidemos que tenemos un secano en el interior de la Comunidad Valenciana muy importante y que no debemos de dejarlo de lado y tenemos que pensar en él para darle esa segunda oportunidad en estos tipos de cultivos o en zonas de aprovechamiento de energía solar o de otro tipo de energías, que también sería interesante ver el camino. Os iba a lanzar una pregunta en general, por lo que comentéis que me parece súper interesante. Es un proceso, entiendo, de evolución, ¿no? que estamos avanzando y demás. ¿Se aventura un proceso todavía lento? ¿Esta transición creéis que todavía le quedan muchas fases por conseguir y a qué velocidad está transitando? Y voy más allá. ¿Creéis que falta un poquito más de didáctica en el propio sector para conocer un poquito más todo esto? A ver. Quien quiera, no, siempre empiezo por, pero podéis... Yo creo que al final hemos de romper con esos esquemas, con un poco esa forma de funcionar un poco tradicional. Hemos de explicarle al agricultor pues que existen otras fórmulas, ¿no? Muchas veces el agricultor... También por el tema de las famosas generaciones, ¿no? Hablábamos aquí hace unas semanas de que la generación en el campo necesitaba que entrara gente más joven, ¿no? Que hablamos claro. De un sector de edad, ya de una edad experimentada, ¿no? Evidentemente, yo estoy convencido de que el sector agroalimentario es un sector de futuro, pero nos está costando enamorar a los jóvenes. Claro. Creo que también a veces lanzamos un mensaje negativo y creo que también hemos de aprender nosotros en esa didáctica a saber lanzar un mensaje positivo de lo que es la agricultura. Yo creo que ahora mismo con las nuevas herramientas que tenemos, herramientas de uso del agua, herramientas digitales que se van incorporando, nuevas formas de hacer, que en definitiva hemos de ser capaces de enamorar al joven agricultor. Si se lo ponemos todo negativo, si esos mensajes nunca son positivos, va a ser muy difícil que el joven se integre en la agricultura. Yo estoy convencido de que hay futuro. También soy de la opinión de que para que el agricultor se quede se requiere un cierto tamaño. Vivir hoy en día de unas pocas hanegadas es muy difícil, y hay que buscar fórmulas en las que al final con un cierto tamaño, bueno, existen también ideas. Aquí muy cerca hay una cooperativa que es el Perelló, que con estructuras pequeñas han buscado fórmulas de rentabilidad. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en agricultura superintensiva, eso no va reñido con la sostenibilidad, ni mucho menos, en la que con pequeñas superficies estamos multiplicando por 10 algunas producciones, por ejemplo, de higos, ¿no? Mucha gente lo conoce porque lo han visitado, una cosa tan curiosa como esa, en donde con una poca superficie, al final que somos capaces de producir lo mismo con 4.000 metros que con 40.000 casi. Claro. Y eso son, como digo, fórmulas que deben hacer que el joven se incorpore al sector. Juan, Elena, gente. Bueno, yo diría, siguiendo con la línea de Carlos, nos encontramos en un momento de cambio estructural, y ese cambio estructural puede generar grandes decepciones o grandes esperanzas. Yo siempre me decanto, como dice Carlos, por la gran esperanza. Una agricultura profesionalizada, altamente tecnológica, porque no podemos decir que el agricultor de hoy es el agricultor de hace 30 años, ni por mucho que queramos, profesionalizado, con mucha tecnología a su mano. Hoy en día, desde el móvil puedes manejar tu central de riego, puedes controlar cómo tienes la humedad del suelo, puedes controlar el efecto de las plagas simplemente por tecnología de satélites. Entonces, tenemos muchas herramientas que para el agricultor tradicional que tenemos idea, esto no cabe. Él no entiende de esto. Las nuevas generaciones que están acostumbradas a trabajar con tecnología, con herramientas nuevas y digitales y con
programas nuevos, utilizando siempre esa tecnología, van a cambiar esa forma de producir. Tú un poco parte de esa generación más Totalmente joven, de ¿no? acuerdo. Al final esa agricultura de precisión que sea una oportunidad para ese joven agricultor y lo motive a ver el efecto y el resultado que tiene la aplicación de esas tecnologías en la tierra y el beneficio económico. No deja de ser una sostenibilidad ambiental y económica lo que necesitamos aplicar. Al final uno busca también tener su beneficio, ¿no? Al margen de todo lo que estamos comentando, al final esto es un negocio, ¿no? Tenemos que vivir, hay que vivir. Claro, claro. Juan. Bueno, pues en cuanto a la velocidad de esta revolución, aunque parezca que hablamos mucho, pero desde el punto de vista de la energía nos movemos poco, yo creo que va a ser rapidísima. Que una vez que empecemos, porque hay voluntad política y además dentro es una apuesta europea, somos el país idóneo. O sea, en el pasado la revolución industrial nació en Inglaterra, en los países que tenían el carbón, las fuentes de energía primaria. Hoy en día la revolución va a ser renovable. ¿Y quién es el país que tiene el mayor potencial solar? El mayor país de Europa, el país con mayor insolación es España. El país con menor densidad de población, con zonas amplísimas para poder instalar las renovables. Tenemos agua, tenemos todo para ser los que lideremos esta revolución, esta nueva revolución industrial. Hay dos situaciones que seguro que la gente que nos está viendo un poco, cuando hablamos del tema de agricultura, relaciona, por un lado, el tema de los fenómenos atmosféricos. Hemos hablado de sequía, pero bueno, ahora hablamos de esos climas extremos, ¿no? Trombas de agua, inundaciones que provocan muchos daños, y el tema también de las plagas, ¿no? Aquí en este caso me gustaría también que sobre todo pudiéramos explicar a la gente todo esto en cómo puede afectar para beneficiar o minimizar el impacto de esos fenómenos externos, que lógicamente son imparables, y también, por ejemplo, ese tratamiento de las plagas, por ejemplo, Juan. Yo de plagas no sé mucho, pero el estrés que sufren las plantas, que puede ser motivado por lo que decías tú, o por mucho frío, mucho calor en épocas en las que no toca, o escasez de agua, el estrés hídrico o el exceso de agua, pues yo, por ejemplo, no soy biólogo y yo sé que hay muchísimas variedades de plantas que se hacen más resistentes a esto. Desde el punto de vista de los fertilizantes, sí que se les añaden a los fertilizantes que antiguamente eran convencionales, lo que se dice ahora la agricultura de precisión, se les añaden micronutrientes y oligoelementos que ayudan a la planta a resistir esos estreses, ¿no?, que cada vez son más frecuentes, claro, con olas de calor tempranas, olas de frío tardías, etcétera. Entonces eso sí que está muy avanzado y se consigue mayor resistencia a estos fenómenos, pues por la vía de la alimentación de las plantas. Carlos. Pues yo pongo como ejemplo una jornada que montamos la pasada semana con Biovegen, el IBMCP y Cajamar, en la que al final lo que buscábamos es que los investigadores que hay en el IBMCP son biotecnólogos, la mayor parte, gente muy buena en el mundo de la ciencia, pudiese conectar con las empresas. Y la verdad es que nos quedamos allí patidifusos de ver la cantidad de tecnología que desarrollan con lo que conocemos así a nivel general como los bioestimulantes, en donde están obteniendo nuevas moléculas en las que, aplicadas a la planta, esa planta es capaz de resistir, por ejemplo, mejor los episodios de sequía. También estoy convencido de que, y en esa línea nosotros tenemos un proyecto europeo con un grupo del IBMCP que lidera Tony Granell, en tomate, en el que se está buscando variedades resistentes a las altas temperaturas, a las alteraciones como consecuencia de dichas altas temperaturas. Por lo tanto, lo que vamos ya por delante, nos tenemos que ir adaptando a ese efecto del cambio climático y estoy convencido de que esas nuevas variedades irán sustituyendo a las antiguas, van a ir quedando obsoletas. Y en esa línea la biotecnología nos acerca y nos va a ir preparando para lo que nos viene. Y en el tema de control de plagas y enfermedades, pues las nuevas tecnologías y las de siempre, pero que estamos ahora implementándolas con infraestructuras verdes, cubiertas vegetales, todo aquello que permite mejorar en las explotaciones lo que conocemos en concepto general como biodiversidad. Estamos buscando fórmulas que mejoran la biodiversidad y con eso estamos mejorando lo que se conoce como el control biológico por conservación.
se está cada vez más echando mano del control biológico por inundación, que es, ya los agricultores ya no compran insecticidas, sino que lo que compran son bichos que los sueltan en el campo y esos bichitos se comen a otros, ¿no? Y luego existen otra línea muy interesante, que es lo que se conoce como la biotecnológica, en donde también confundiendo a los bichos, ¿no? En los arrozales, no sé si habéis visto unos palitos con una punta negra, en el extremo negro parece un celofán que han puesto allí impregnada una feromona que hace que la polilla del arroz se confunda, el macho, la sustancia que emite allí es como la misma sustancia que emite la hembra. El macho se confunde, se pierde y no llega a copular con ella, ¿no? Por lo tanto, eliminamos la siguiente generación, y eso es uno de los ejemplos que se conocen como confusión sexual, atracción. Existen numerosos ejemplos. Eso es, digamos, la línea biotecnológica que está permitiendo cada vez reducir más el uso de los fitosanitarios o de los plaguicidas, como queramos llamarlo. Un poco en la línea con lo que comentaba Carlos, hablaba de la vía biotecnológica para mejorar biodiversidad de suelo, o hablaba de ese celofán para hacer la confusión sexual. Ese tipo de tratamientos que en los microorganismos, o esas feromonas que estamos poniendo, se introducen en los plásticos con una tecnología que hace que vaya liberándose poco a poco. Si tienes que ir a hacer esa aplicación de feromona 4 viajes a una superficie, vas a consumir energía en el transporte y recursos fósiles, mientras que si lo que hacemos es controlar esa liberación de la feromona o del microorganismo, evitas hacer tantos tratamientos, tantos pases de tratamientos o aplicar tantas trampas para poder cubrir ese mismo área, y al mejorar esa liberación, con un solo viaje vas a cubrir todo el tiempo el que necesitas el tratamiento y la adecuación y la efectividad del tratamiento. Claro. Vicente. Bueno, me habéis resumido, o me habéis hecho te lo han puesto más fácil, el viaje fácil, sí, porque bueno, yo vengo precisamente y represento al Comité Valenciano de Agricultura Ecológica. Y entonces, pues claro, ¿qué os voy a decir de todo lo que estáis diciendo? Biodiversidad es lo que nosotros utilizamos para trabajar, para combatir las plagas, feromonas de atracción o confusión sexual. También utilizamos microorganismos, ya sean introducidos en el riego o por vía foliar, de tratamientos foliares. Entonces, ahora en plásticos también. Ahora en plásticos también, exacto. Entonces, al final es que vamos encaminados hacia allí. Nosotros estamos trabajando en esta línea de funcionar siempre con mucho respeto por el medio ambiente, introduciendo lo justo, introduciendo una lucha biológica muchas veces aportando insectos, haciendo hoteles de insectos que se hacen en los márgenes de los cultivos, introduciendo esta cubierta vegetal que sirva de que estos insectos tengan al menos polen, si no tienen plaga para depredar, al menos polen para poder sobrevivir en épocas desfavorables. Y bueno, todo esto es un gran cúmulo de investigación que se está haciendo en los centros de investigación, en el caso de Carlos, en el Centro de Investigación de Cajamar, tanto aquí en Paiporta como en Las Palmerillas. Es decir, es algo... Y la investigación es lo que realmente está moviendo todo este hilo de nuevo cambio dentro de lo que es la agricultura. No sería posible sin esa investigación y, de hecho, yo creo que es el único camino que nos abre las puertas a hacer algo realmente serio. Ese cambio, esa nueva revolución que va a haber en la agricultura va de la mano de la investigación y de las nuevas tecnologías. Y ¿por qué no?, de la energía renovable. Tenemos que cerrar el círculo, no podemos ir despilfarrando energía, encendiendo el fuego con billetes de 20 euros, porque eso no tiene sentido. Al final tenemos que hacer un uso racional de todo lo que tenemos y darle la vuelta y hacerlo circular. Creo que entre todos habéis centrado el tiro, ¿no? O sea, que estamos ahí. Ahí. Estamos llegando ya a la recta final, el tiempo pasa volando, pero hay una pregunta que yo creo que también, sobre todo, nos la hace llegar, ¿no?, las personas que nos ven.
Este proceso es más que interesante en todos los niveles, pero al final os hablo del producto final, ¿no? El que llega a casa. Esto va a redundar en un producto más saludable para el consumo nuestro y sobre todo también en cuánto puede afectar su coste, su precio respecto a lo que de momento podamos estar a día de hoy. Bueno, al final todo lo que hemos dicho redunda en conseguir un producto más saludable. Fíjate que estamos buscando alternativas al uso de los plaguicidas y por lo tanto esos niveles de residuos van a caer notablemente. Hay otras fórmulas de hacer. Luego el mayor uso, el mejor uso de los fertilizantes también. Hay determinados cultivos que si no sabemos hacer bien las cosas ocurre pocas veces, pero en algunos cultivos de hoja, si nos pasamos en el uso de nitrógeno, pues puede aparecer niveles de nitratos en hojas. Ya digo, para eso hay que hacer un poco el bruto que digo yo, ¿no? Pero con estas nuevas tecnologías que permiten reducir el uso de esos fertilizantes de síntesis, porque estamos con los microorganismos movilizando lo que en el suelo ya existe o utilizando esa materia orgánica que permite un abono de liberación lenta. La materia orgánica en definitiva son fórmulas en las que ligadas a lo que ahora se habla de la agricultura regenerativa, ¿no? Es, conservemos el suelo, hagamos mejor las cosas, utilicémoslo como ente vivo y aprovechemos lo que nos da el suelo y no tengamos que echar tanto al mismo, ¿no? Y eso, con esas otras estrategias, al final nos lleva a conseguir un producto más saludable. El precio, pues el precio que llegue siempre el mejor posible o con la mayor cantidad posible al agricultor, que es un poco lo que ahora en la calle viene reclamando. Efectivamente, está siendo uno de los titulares, lógicamente, de estos días. Juan. Pues hablando de precio, uno de los mayores gastos que tiene el agricultor son los fertilizantes y, como os he comentado, se hacen básicamente con energía. Entonces, cuando todos vimos cómo el precio del gas se multiplicaba por hasta 20, pues en la misma medida se multiplicaron el precio de los fertilizantes, en menor medida el gasoil que usa el agricultor. Entonces, cuando ahora hagamos la transición y dejemos de usar gas y petróleo para usar hidrógeno verde, ¿no?, producido con renovable, pues al final evitaremos esos picos en el precio del gas. Entonces, a medio plazo el precio no va a subir. Y yendo al corto plazo en los proyectos que ya tenemos en marcha, porque nosotros ya estamos produciendo, somos pioneros en el mundo produciendo fertilizantes fabricados con hidrógeno verde, la fábrica de Puertollano. Y lo que hemos hecho ha sido grandes alianzas con grandes consumidores como son Heineken para producir cebada verde, con Marks & Spencer para producir productos lácteos en Inglaterra, cuyo campo se ha abonado con fertilizantes verdes, con PepsiCo para hacer patatas fritas también con baja huella de carbono. Y al final, en toda la cadena de valor de la agricultura, el impacto final que puede tener el usar un fertilizante más verde o menos es mínimo. Es mínimo. O sea, no tiene impacto apreciable. Apreciable. Elena. Sí, todas las líneas de investigación que mejoran esa liberación o esa eficiencia del tratamiento, ya sea nutrición o plagas, si podemos conseguir que esas materias vengan de residuos, estamos en la línea. Muchas de estas tecnologías se pueden utilizar en cosmética, en aplicaciones de muy alto valor añadido, que quedarían fuera de la agricultura si no las transformamos. Entonces, ahí el objetivo siempre es buscar residuos o a través de vía biotecnológica sintetizar el material plástico. Residuos, incluso podemos hablar de residuos de algas, de agar-agar, y obtener esas matrices tipo hidrogeles y que hagan esa ósmosis, esas perlas de hidrogel que hacen una ósmosis para liberar, además de agua, un nutriente al suelo, por ejemplo. Si esa perla viene de material polimérico, ahí me pongo más técnica, pero viene de residuos de algas del mar, pues la línea de no consumir fuentes fósiles, petróleo, porque es verdad que en la parte de plástica tenemos que ir a la reducción de materiales de fuentes vírgenes, materiales vírgenes de fuentes fósiles, irnos a residuos y que sean totalmente inocuos y biodegradables en el suelo. Eso es muy importante. Vicente. Ha dado un clavo. Has dado un clavo porque el tema del precio es donde yo quería llegar también. Yo diría que la llave de todo estamos consiguiéndola con unos fertilizantes, digamos, muy ajustados de precio, las nuevas líneas,
estamos utilizando energías para que energéticamente el cultivo sea eficiente, gastando lo justo de energía y lo justo de agua, también es verdad. Estamos haciendo una agricultura de precisión, que decía Elena, ahí muy centrada y siempre evitando pérdidas y que cualquier cosa vuelva a repercutir o vuelva a caer en... Pero al final creo que tenemos que hablar del que hace posible todo eso. El que hace posible todo eso es el agricultor. El agricultor que yo no quiero pedir que me arreglen el precio o que me subvencionen, porque realmente yo no quiero vivir de subvenciones, yo quiero vivir de mi trabajo. Y creo que para todo esto hay una línea muy clara, es decir, todos los insumos que llegan a la agricultura todos los años suben su IPC. ¿Por qué no podemos hacer un precio base y que todos los años suba el IPC? Yo no quiero picos de sierra en mi economía. Claro. Tenemos que hacer también un poco partícipe al consumidor. El consumidor tiene que saber o tiene que querer que tengamos independencia energética, pero también soberanía alimentaria. Es decir, tenemos que poder producir nuestros alimentos y tenemos que tener esa independencia, tanto energética como alimentaria. Y para eso estamos, para poder producir unos alimentos de alta calidad nutricional, sin el impacto sobre el suelo y sobre el medio ambiente, y que además mantengan una población en su entorno, en el entorno rural, que es donde vivimos, queremos vivir, y tenemos los medios suficientes como para tener un medio de vida. No vamos a hacernos ricos del trabajo, como dice un amigo mío. Es decir, queremos vivir en nuestro ambiente, haciendo nuestros productos, que la sociedad nos dé o nos agradezca esos productos de alto valor nutritivo, alta calidad y sin afectar a nuestro entorno, y que todos podamos vivir de nuestro trabajo. Es decir, has dado en el clavo, porque ahí, exacto de la diana. Antes de marcharnos, muchos lo ven muy fácil, otros se les complica más, pero bueno, como estamos en un medio de comunicación, siempre me gusta, si os dejaran el ordenador para hacer hoy la crónica de todo lo que hemos debatido, conversado, charlado en esta mesa, si me tuvierais que dar un titular, podéis hacer 2 o 3 líneas, no hace falta que fuera uno. Por ejemplo, Vicente, ¿cuál sería el tuyo como conclusión? La investigación es la clave de la nueva revolución verde. Elena. Energías renovables, bajar impacto en emisiones, seguir en esa línea, materiales poliméricos para ello y mejor eficiencia de cultivo. Carlos. Bueno, pues la agricultura es un buen caldo de cultivo para acogernos a esa energía renovable necesaria. Igual, Juan, alguno te lo ha chafado, pero... Sí, todos, ¿no? Pero yo me iría más a la parte industrial y diría que estamos comenzando una revolución industrial en toda regla, industrial y agronómica, y que estamos situados en nuestro país en la mejor posición para liderarla. Y que eso va a crear muchísima riqueza, muchísimo conocimiento y vamos a ser mucho mejores en unos pocos años. Pues con eso me voy a quedar. Vicente Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, un placer y muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa. Gracias a vosotros. También a Elena Domínguez, investigadora en liberación controlada y calidad del suelo en AIMPLAS. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos. Carlos Beisauli, director del Centro de Experiencias de Cajamar en Biporto, un placer y gracias. Hasta la próxima. Y Juan Arbona, director de planta de Fertiberia en Sagunto también. Un placer, como siempre, y muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a marchar, pero lo vamos a hacer también, como siempre, con una nota de actualidad, en este caso para hablarles de un total de 15 mujeres que, con diferentes estudios universitarios, han sido seleccionadas para acceder a un proyecto que se denomina Reimpulsa 50+, una iniciativa gratuita y que les va a permitir disponer de recursos necesarios para reincorporarse al mercado laboral.
gracias a este proyecto de la Fundación Caja Ingenieros y del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, dentro del compromiso de ambas entidades por la igualdad del empleo y la inserción laboral. Todas estas profesionales van a participar de manera muy activa en la inserción social y de manera gratuita, además en un programa de coaching experiencial de alto nivel. Una noticia yo creo que interesante y que con esas imágenes les vamos a dejar. Gracias como siempre por su atención y hasta el próximo programa. Adiós. Fundación Caja Ingenieros y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana lanzan un proyecto novedoso y experiencial para impulsar el talento senior femenino. Y es que un total de 15 mujeres de más de 50 años, con diferentes estudios universitarios, en situación de búsqueda de empleo, han sido seleccionadas para acceder al proyecto Reimpulsa 50+, una iniciativa totalmente gratuita que les permitirá disponer de los recursos necesarios para incorporarse al mercado laboral. La Fundación Caja Ingenieros se creó hace 12 años, en el 2011, con el objetivo de reforzar y canalizar la acción social del Grupo Caja Ingenieros y poniendo foco en 3 líneas de actuación: el medio ambiente y la sostenibilidad, la formación y la excelencia profesional vinculados al mundo de la ingeniería y, por último, pero no menos importante, la inserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables. Y es en este tercer eje donde se enmarca el proyecto Reimpulsa 50. La principal motivación fue que el programa ponía foco en un colectivo que lo tiene más difícil para reincorporarse al mercado laboral. Según diversos estudios, hay un 26% más de mujeres en situación de desempleo de larga duración y mayores de 50 años que varones, por lo que tuvimos claro impulsar el programa. Y por supuesto porque también el programa encaja en 2 de nuestros objetivos o líneas de actuación, que son la inserción sociolaboral y la excelencia profesional. Junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, vimos que teníamos que apoyar a este colectivo y diseñar un programa totalmente experiencial para empoderar a las mujeres a la hora de reincorporarse en el mercado laboral. Desde que se creó la Fundación en 2011, venimos colaborando con la Universidad Politécnica de Valencia, con la UPV, impulsando programas de becas y ayudas de estudios para jóvenes estudiantes de las ramas de la ingeniería, con el objetivo final de que todo el mundo pueda acceder a la universidad, a estudios universitarios. Además, la relación con el colegio nos viene de lejos y en los últimos años hemos impulsado proyectos que visibilizan la importancia y el valor que aporta la ingeniería al desarrollo de la sociedad y la sostenibilidad. Pues la verdad es que me gustaría decir que no, porque eso quiere decir que la problemática que tratamos ya no existe, ¿no? Pero por desgracia no es así. Por supuesto que nuestra idea es dar continuidad al programa. Creemos que la experiencia y la respuesta de las participantes en esta primera edición ha sido muy positiva, pero ahora toca analizar en profundidad los resultados y el impacto que ha tenido en cada una de ellas el paso por el programa, ¿no? Para de esta manera incorporar mejoras para próximos programas. El objetivo final del programa lo tenemos muy claro y es que el 100% de las participantes se reincorpora al mercado laboral. Por eso nuestro compromiso con la mejora continua es fundamental para garantizar que el programa siga siendo relevante y efectivo en un entorno laboral en constante evolución. Bueno, pues aquí desde el Colegio de Ingenieros Industriales hacemos una valoración muy positiva de este curso, porque ha sido la oportunidad de dar a un colectivo como el de las mujeres mayores de 50 años una segunda oportunidad de reincorporarse al mundo laboral. Son mujeres que por distintos motivos, quizá por motivos personales o por motivos laborales, habían dejado el mercado laboral, y darles esta segunda oportunidad es realmente muy bonito. Además, estamos muy orgullosos porque muchas de ellas ya están en procesos de selección, están haciendo entrevistas de trabajo, y además lo que vemos es que están muy motivadas. Están mejorando su autoconocimiento y estamos ayudándoles también a actualizar los conocimientos que tienen de un carácter más técnico. Sí, son muy importantes. Además, para estas mujeres está siendo un regalo. Esto les está ayudando en su crecimiento tanto personal como profesional. Además, contamos con profesores, con coaches muy buenos, como por ejemplo Juan Fernando Bou o Ana Añón, que les están ayudando más en la parte profesional, y con personas como Arantxa Arenas, que además es una colegiada y compañera nuestra, que les está ayudando en la parte más personal, a gestionar el estrés.
Además, desde el colegio llevamos también acumulamos ya varias experiencias en este tipo de temas. Hicimos una escuela de empleabilidad, hemos participado en la lanzadera laboral, estamos haciendo también otros programas de mentoring, con lo cual creemos que estos programas realmente son importantes y los estamos fomentando desde hace varios años. Yo creo que es absolutamente necesario. La experiencia es un plus y estas mujeres no solo acumulan esa experiencia laboral, sino que también tienen empatía, tienen esos valores, tienen la inteligencia emocional, tienen capacidad de organización, que eso realmente incrementa la productividad de las empresas. Además, yo creo profundamente en la importancia de los equipos y que existe ese equilibrio entre trabajadores junior y trabajadores senior, creo que enriquece mucho los grupos, crea un ambiente de colaboración muy interesante y además creo que combina esas herramientas de los jóvenes que saben manejarlas con mayor facilidad con esa capacidad que tienen esas personas con mayor experiencia. O sea que yo creo que al final la empresa se beneficia claramente de incorporar estas personas con una mayor experiencia. Lo primero que les ha sorprendido es que este sea un proyecto que hace el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, porque el público al que iba dirigido eran mujeres mayores de 50 años en situación de desempleo, pero no lo restringimos a los que fueran ingenieros industriales, sino lo abrimos a cualquier titulación universitaria. Y esto en realidad lo hicimos para beneficio del proyecto y por lo tanto de las candidatas, porque lo que buscábamos era que fuese un grupo heterogéneo y lo más rico posible. Y este es otro punto que también han valorado, el hecho de que hubiese un foro de escucha de sus propias experiencias, porque lo que les ha hecho es poner en valor la madurez que tenían profesional y personal y al final a base de escucharse y de recibir las vivencias de otras, pues ganar en autoestima, en seguridad y en empoderamiento, que es imprescindible para un proceso de este tipo, ¿no? Porque si estos procesos ya son complicados en sí, imagínate para este colectivo que te acabo de comentar, que se hace mucho más difícil. Este es un proyecto 360, quiero decir, abarca desde que una persona decide incorporarse al mercado laboral hasta que llega a su meta, que es encontrar ese hueco en el mercado, ¿no? Entonces, se trabajan, de hecho, todos los factores que de alguna forma irrumpen en ese proceso y se les dan todas las herramientas para poderlo afrontar con éxito. Y con estas herramientas te hablo también de herramientas tecnológicas que igual les pilla un poco más alejadas, como puede ser la herramienta de LinkedIn, que ahora mismo es la herramienta estrella. Y por último, todas las herramientas para que ese proceso que van a iniciar de selección sea con éxito. Preparar el currículum, pasar una entrevista de trabajo, incluso hacer una dinámica de grupo que muchas veces en un proceso de selección pues, se utiliza. Y eso es un poco lo que se trabaja en este proyecto. Estamos convencidos de que va a haber una segunda edición. Es más, cuando les hicimos esta propuesta a la Fundación Caja de Ingenieros, les encantó la iniciativa y una de las cosas que nos dijeron es: ¿estáis pensando en un proyecto que tenga continuidad? Pues la verdad es que es valorable y estamos convencidos de que va a ser pues, un éxito, ¿no? Estamos trabajando ya en el proyecto para 2024, en el diseño del proyecto, en el que vamos a trabajar pues, la parte técnica que consideramos fundamental, pero también la actitudinal y de autoconfianza necesario para un proceso de este tipo. Gracias a este proyecto se ha dado visibilidad y apoyo a un colectivo con mucho potencial y muchas ganas de reincorporarse al mercado laboral. Un proyecto que además busca concienciar a las empresas de que pueden beneficiarse del gran aporte de valor de estas mujeres. Por ello, el programa ha contado con grandes coaches, como Juan Fernando Bou, Ana Añón y Arantxa Arenas, que les han dado las claves para afrontar esas situaciones que se pueden encontrar en la búsqueda de empleo. Bou Consultores lleva 12 años en el mercado, trabajando sobre todo con directivos, mandos intermedios y todo el personal también de operarios. Y en el sector educativo, sobre todo, trabajo en la formación del profesorado, de los equipos directivos y del alumnado. Creo que es un proyecto necesario, fundamental, y creo que hemos formado una familia
que yo creo que ha sido necesaria, y le hemos compartido unos recursos para incorporarse al mundo laboral. Yo creo que irrepetible, quiero decir, y yo creo que ha sido emocionante, como decía el programa, el proyecto Reimpulsa 50+, es coaching experiencial, y yo creo que hemos vivido toda esa experiencia para llegar a conseguir los objetivos que nos han traído hasta aquí, pero sobre todo coger ese impulso, esa motivación por acceder al mercado laboral en ese perfil que era tan complicado. Y tiene que ver un poco con cómo vinieron ellas la primera sesión, que venían con una falta de autoestima grande, falta de motivación, dijéramos como que habían perdido la esperanza de encontrar trabajo, y comentando algunos de los recursos, concretamente aquí el tema del networking, el preocuparse por los contactos, el decirle a su entorno familiar, social, de amistades que estaban buscando trabajo, a ella le fue muy bien en una reunión de padres y madres ahí en el colegio. Cuando acabó la conferencia, la charla, se acordó un poco de lo que habíamos trabajado aquí, y alguno de los contactos que hacía tiempo que no hablaba de padres y madres les comentó la posibilidad de que ella quería incorporarse de nuevo al mercado laboral, y ahí se le abrieron varias oportunidades, y de hecho se ha metido en ese entorno. Quiero decir, a partir de ahí ha sido capaz de poder orientarse en el mercado que ella quería, que era el sector de seguros. Con lo cual es un ejemplo muy claro, muy específico de lo que hemos trabajado aquí. Mi empresa es un proyecto que surge con la intención de mejorar los entornos profesionales, haciendo que las personas se cuiden y sean pues, las mejores personas que pueden ser, y así también sus decisiones o todo el desempeño que tengan. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de que el grupo es una maravilla, es una maravilla. Son unas chicas que tienen muchísimas ganas, que tienen mucha fuerza y que han puesto todo de su parte para que salga muy bien. Creo que es un proyecto muy bonito, creo que es una muy buena iniciativa por parte del Colegio de Ingenieros y por parte de la Fundación, de la Caja de Ingenieros, y espero que se pueda volver a repetir otro año. Yo creo que es la valentía de incluir una jornada de bienestar en un proyecto de empleabilidad, porque es un asunto que muchas veces no le estamos dando la importancia, que creemos que las personas cuando no se cuidan su desempeño laboral es el mismo, y no es así, ¿no? Muchas veces pensamos que nos llevamos pues el malestar, o que son los ambientes de trabajo los que nos perjudican a nivel personal, y nunca nos paramos a pensar que a lo mejor nuestros hábitos personales no nos llevan a un correcto desempeño o a ser las mujeres profesionales que podemos ser. Para mí ha sido una oportunidad súper importante, yo estoy súper agradecida, y básicamente por eso que te comento, ¿no? Porque lo veo a diario con los clientes que tengo de forma individual, y creo que tiene que haber un cambio de perspectiva en lo que es el cuidado y el respeto hacia uno mismo, que no son tareas, ¿no? Que es simplemente amor propio y respeto hacia uno mismo. Un programa de coaching experiencial en el que, a través de dinámicas de grupo, simulación de entrevistas de trabajo y rutinas de bienestar que les permita mostrar su mejor versión, estas mujeres salen empoderadas y con ganas de demostrar por qué el talento senior no se debe dejar de lado. Fantástica, me he sentido súper a gusto, tenía mucha ilusión al hacerlo, me llamó mucho la atención el nombre, así que súper agradecida. Principalmente los profesores, el equipo de profesionales a los cuales la verdad se han desarrollado de una manera fantástica. No solo impartiendo contenido, sino que lo que más me interesa, aquello que me ha ayudado a formarme más como persona. Me han ayudado muchísimo a crecer, mi autoestima, agradecida fundamentalmente a ellos por eso. Primero, me entusiasmó mucho este concepto de reimpulsarme, esta sensación de que hay más para hacer, tengo posibilidades. A veces el tema de la edad no deja de ser un tabú y eso hace un poco de ruido, entonces que a partir de los 50 todavía se vea la posibilidad de seguir haciendo, con el plus de la experiencia que acompaña, me ha resultado una combinación fantástica. Recomendado 100%. Desde eso también quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por el lugar, por las instalaciones que son sumamente agradables y cómodas, la organización impecable, la secretaria, absolutamente todos. Y bueno, obviamente, otra vez, el agradecimiento a los profesionales que han dejado alma, vida y corazón.
Bueno, yo llego a Valencia hace 6 meses y un poco desorientada con el tema de qué voy a hacer acá. Lo primero que hago es pensar en un grupo donde pueda conocer gente, donde más o menos me pueda ayornar con la ciudad, con lo que se hace. Y bueno, surgió este proyecto y bueno, me anoté y me llamaron. Fantástico, fantástico. La verdad que ha sido una experiencia muy buena, mucho mejor de la expectativa que yo tenía y la verdad que lo volvería a hacer. Las técnicas de autoconocimiento que han sido muy bien llevadas por el profesor y el grupo de gente, el grupo humano ha sido muy bueno, ya que bueno, somos todas de más de 50 años, entonces hay como algo muy común entre todas nosotras. Porque me parece algo que a esta edad es como reinventarse, volver a conocerse, es otra etapa de la vida. Justo porque me llamó muchísimo la atención que partiera la iniciativa del Colegio de Ingeniería y que además pues también fuese un proyecto conjunto con la Caja de Ingenieros. Eso fue lo que más me atrajo. A mí me ha gustado muchísimo desde el punto de vista personal y por supuesto desde el punto de vista profesional, ¿no? Y también destaco el hecho de volver a relacionarme con el colegio, como cuando inicialmente me había graduado, ¿no? Como volver uno en esos años también me ha parecido muy interesante. Y ver ahora estas oportunidades que te ofrece el colegio, como tú bien dices, no solo como ingeniera, pero ya hablando solo de mi parte profesional, para mí ha sido súper importante porque, como tú bien has dicho, somos mayores de 50 y el encontrarnos que seguimos siendo valiosas y útiles para el entorno empresarial, que nos estamos actualizando continuamente, que tenemos esas ganas de aprender, pero también sabemos que tenemos mucho que aportar. Entonces, bueno, pues en ingeniería también hay muchas cosas por hacer aún y también me ha gustado mucho por eso. Sí, yo lo recomendaría, me gustaría mucho y nos gustaría a mis compañeras y a mí que se hicieran otras jornadas similares, quizás en las que nosotras pudiésemos seguir participando o también pudieran venir personas nuevas, pero para nosotras ha sido un punto de encuentro muy grande, ¿sabes? El encontrar personas similares a ti en situaciones muy parecidas y auparnos, motivarnos y entre todas generar ese espacio de encuentro que trasciende la clase, ¿no? Nos hemos hecho como un grupo ya de apoyo, ¿no? Entre nosotras, entonces esa parte pues es bonito poderla seguir desarrollando. Reimpulsa 50+, un proyecto que impulsa el talento senior femenino porque la experiencia es una pieza clave para la excelencia y el éxito profesional en cualquier empresa. Fundación Caja Ingenieros y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana lanzan un proyecto novedoso y experiencial para impulsar el talento senior femenino. Y es que un total de 15 mujeres de más de 50 años, con diferentes estudios universitarios, en situación de búsqueda de empleo, han sido seleccionadas para acceder al proyecto Reimpulsa 50+, una iniciativa totalmente gratuita que les permitirá disponer de los recursos necesarios para incorporarse al mercado laboral. La Fundación Caja Ingenieros se creó hace 12 años, en el 2011, con el objetivo de reforzar y canalizar la acción social del Grupo Caja Ingenieros y poniendo foco en 3 líneas de actuación: el medio ambiente y la sostenibilidad, la formación y la excelencia profesional vinculados al mundo de la ingeniería y, por último, pero no menos importante, la inserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables. Y es en este tercer eje donde se enmarca el proyecto Reimpulsa 50. La principal motivación fue que el programa ponía foco en un colectivo que lo tiene más difícil para reincorporarse al mercado laboral. Según diversos estudios, hay un 26% más de mujeres en situación de desempleo de larga duración y mayores de 50 años que varones, por lo que tuvimos claro impulsar el programa. Y por supuesto porque también el programa encaja en 2 de nuestros objetivos o líneas de actuación, que son la inserción sociolaboral y la excelencia profesional. Junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, vimos que teníamos que apoyar a este colectivo y diseñar un programa totalmente experiencial para empoderar a las mujeres a la hora de reincorporarse en el mercado laboral.
desde que se creó la fundación en 2011, venimos colaborando con la Universidad Politécnica de Valencia, con la UPV, impulsando programas de becas y ayudas de estudios para jóvenes estudiantes de las ramas de la ingeniería, con el objetivo final de que todo el mundo pueda acceder a la universidad, a estudios universitarios. Además, la relación con el colegio nos viene de lejos y en los últimos años hemos impulsado proyectos que visibilizan la importancia y el valor que aporta la ingeniería al desarrollo de la sociedad y la sostenibilidad. Pues la verdad es que me gustaría decir que no, porque eso quiere decir que la problemática que tratamos ya no existe, ¿no? Pero por desgracia no es así. Por supuesto que nuestra idea es dar continuidad al programa. Creemos que la experiencia y la respuesta de las participantes en esta primera edición ha sido muy positiva, pero ahora toca analizar en profundidad los resultados y el impacto que ha tenido en cada una de ellas el paso por el programa, ¿no? Para de esta manera incorporar mejoras para próximos programas. El objetivo final del programa lo tenemos muy claro y es que el 100% de las participantes se reincorpora al mercado laboral. Por eso nuestro compromiso con la mejora continua es fundamental para garantizar que el programa siga siendo relevante y efectivo en un entorno laboral en constante evolución. Bueno, pues aquí desde el Colegio de Ingenieros Industriales hacemos una valoración muy positiva de este curso, porque ha sido la oportunidad de dar a un colectivo como el de las mujeres mayores de 50 años una segunda oportunidad de reincorporarse al mundo laboral. Son mujeres que por distintos motivos, quizá por motivos personales o por motivos laborales, habían dejado el mercado laboral, y darles esta segunda oportunidad es realmente muy bonito. Además, estamos muy orgullosos porque muchas de ellas ya están en procesos de selección, están haciendo entrevistas de trabajo, y además lo que vemos es que están muy motivadas. Están mejorando su autoconocimiento y estamos ayudándoles también a actualizar los conocimientos que tienen de un carácter más técnico. Sí, son muy importantes. Además, para estas mujeres está siendo un regalo. Esto les está ayudando en su crecimiento tanto personal como profesional. Además, contamos con profesores, con coaches muy buenos, como por ejemplo Juan Fernando Bou o Ana Añón, que les están ayudando más en la parte profesional, y con personas como Arantxa Arenas, que además es una colegiada y compañera nuestra, que les está ayudando en la parte más personal a gestionar el estrés. Además, desde el colegio llevamos también acumulamos ya varias experiencias en este tipo de temas. Hicimos una escuela de empleabilidad, hemos participado en la lanzadera laboral, estamos haciendo también otros programas de mentoring, con lo cual creemos que estos programas realmente son importantes y los estamos fomentando desde hace varios años. Yo creo que es absolutamente necesario. La experiencia es un plus, y estas mujeres no solo acumulan esa experiencia laboral, sino que también tienen empatía, tienen esos valores, tienen la inteligencia emocional, tienen capacidad de organización, que eso realmente incrementa la productividad de las empresas. Además, yo creo profundamente en la importancia de los equipos, y que existe ese equilibrio entre trabajadores junior y trabajadores senior, creo que enriquece mucho los grupos, crea un ambiente de colaboración muy interesante, y además creo que combina esas herramientas de los jóvenes que saben manejarlas con mayor facilidad, con esa capacidad que tienen esas personas con mayor experiencia. O sea que yo creo que al final la empresa se beneficia claramente de incorporar estas personas con una mayor experiencia. Lo primero que les ha sorprendido es que este sea un proyecto que hace el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, porque el público al que iba dirigido eran mujeres mayores de 50 años en situación de desempleo, pero no lo restringimos a los que fueran ingenieros industriales, sino lo abrimos a cualquier titulación universitaria. Y esto en realidad lo hicimos para beneficio del proyecto y por lo tanto de las candidatas, porque lo que buscábamos era que fuese un grupo heterogéneo y lo más rico posible. Y este es otro punto que también han valorado, el hecho de que hubiese un foro de escucha de sus propias experiencias, porque lo que les ha hecho es poner en valor la madurez que tenían profesional y personal, y al final, a base de escucharse y de recibir las vivencias de otras, pues ganar en autoestima, en seguridad y en empoderamiento, que es imprescindible para un proceso de este tipo, ¿no? Porque si estos procesos ya son complicados en sí, imagínate para
para este colectivo que te acabo de comentar, que se hace mucho más difícil. Este es un proyecto 360, quiero decir, abarca desde que una persona decide incorporarse al mercado laboral hasta que llega a su meta, que es encontrar ese hueco en el mercado, ¿no? Entonces, se trabajan, de hecho, todos los factores que de alguna forma irrumpen en ese proceso y se les dan todas las herramientas para poderlo afrontar con éxito. Y con estas herramientas te hablo también de herramientas tecnológicas que igual les pilla un poco más alejadas, como puede ser la herramienta de LinkedIn, que ahora mismo es la herramienta estrella. Y por último, todas las herramientas para que ese proceso que van a iniciar de selección sea con éxito. Preparar el currículum, pasar una entrevista de trabajo, incluso hacer una dinámica de grupo que muchas veces en un proceso de selección pues, se utiliza. Y eso es un poco lo que se trabaja en este proyecto. Estamos convencidos de que va a haber una segunda edición. Es más, cuando les hicimos esta propuesta a la Fundación Caja de Ingenieros, les encantó la iniciativa y una de las cosas que nos dijeron es: ¿estáis pensando en un proyecto que tenga continuidad? Pues la verdad es que es valorable y estamos convencidos de que va a ser pues, un éxito, ¿no? Estamos trabajando ya en el proyecto para 2024, en el diseño del proyecto, en el que vamos a trabajar pues, la parte técnica que consideramos fundamental, pero también la actitudinal y de autoconfianza necesario para un proceso de este tipo. Gracias a este proyecto se ha dado visibilidad y apoyo a un colectivo con mucho potencial y muchas ganas de reincorporarse al mercado laboral. Un proyecto que además busca concienciar a las empresas de que pueden beneficiarse del gran aporte de valor de estas mujeres. Por ello, el programa ha contado con grandes coaches, como Juan Fernando Bou, Ana Añón y Arantxa Arenas, que les han dado las claves para afrontar esas situaciones que se pueden encontrar en la búsqueda de empleo. Bou Consultores lleva 12 años en el mercado, trabajando sobre todo con directivos, mandos intermedios y todo el personal también de operarios. Y en el sector educativo, sobre todo, trabajo en la formación del profesorado, de los equipos directivos y del alumnado. Creo que es un proyecto necesario, fundamental, y creo que hemos formado una familia que yo creo que ha sido necesaria y le hemos compartido unos recursos para incorporarse al mundo laboral. Yo creo que irrepetible, quiero decir, y yo creo que ha sido emocionante, como decía el programa, el proyecto Reimpulsa 50+, es coaching experiencial y yo creo que hemos vivido toda esa experiencia para llegar a conseguir los objetivos que nos han traído hasta aquí, pero sobre todo coger ese impulso, esa motivación por acceder al mercado laboral en ese perfil que era tan complicado. Y tiene que ver un poco con cómo vinieron ellas la primera sesión, que venían con una falta de autoestima grande, falta de motivación, dijéramos como que habían perdido la esperanza de encontrar trabajo, y comentando algunos de los recursos, concretamente aquí el tema del networking, el preocuparse por los contactos, el decirle a su entorno familiar, social, de amistades que estaban buscando trabajo, a ella le fue muy bien en una reunión de padres y madres ahí en el colegio. Cuando acabó la conferencia, la charla, se acordó un poco de lo que habíamos trabajado aquí y alguno de los contactos que hacía tiempo que no hablaba de padres y madres les comentó la posibilidad de que ella quería incorporarse de nuevo al mercado laboral y ahí se le abrieron varias oportunidades y de hecho se ha metido en ese entorno, quiero decir, a partir de ahí ha sido capaz de poder orientarse en el mercado que ella quería, que era el sector de seguros, con lo cual es un ejemplo muy claro, muy específico de lo que hemos trabajado aquí. Mi empresa es un proyecto que surge con la intención de mejorar los entornos profesionales, haciendo que las personas se cuiden y sean pues, las mejores personas que pueden ser, y así también sus decisiones o todo el desempeño que tengan. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de que el grupo es una maravilla, es una maravilla. Son unas chicas que tienen muchísimas ganas, que tienen mucha fuerza y que han puesto todo de su parte para que salga muy bien. Creo que es un proyecto muy bonito, creo que es una muy buena iniciativa por parte del Colegio de Ingenieros y por parte de la Fundación, de la Caja de Ingenieros, y espero que se pueda volver a repetir otro año.
yo creo que es la valentía de incluir una jornada de bienestar en un proyecto de empleabilidad, porque es un asunto que muchas veces no le estamos dando la importancia, que creemos que las personas cuando no se cuidan su desempeño laboral es el mismo, y no es así, ¿no? Muchas veces pensamos que nos llevamos pues el malestar o que son los ambientes de trabajo los que nos perjudican a nivel personal, y nunca nos paramos a pensar que a lo mejor nuestros hábitos personales no nos llevan a un correcto desempeño o a ser las mujeres profesionales que podemos ser. Para mí ha sido una oportunidad súper importante, yo estoy súper agradecida y básicamente por eso que te comento, ¿no? Porque lo veo a diario con los clientes que tengo de forma individual, y creo que tiene que haber un cambio de perspectiva en lo que es el cuidado y el respeto hacia uno mismo, que no son tareas, ¿no? Que es simplemente amor propio y respeto hacia uno mismo. Un programa de coaching experiencial en el que a través de dinámicas de grupo, simulación de entrevistas de trabajo y rutinas de bienestar que les permita mostrar su mejor versión, estas mujeres salen empoderadas y con ganas de demostrar por qué el talento senior no se debe dejar de lado. Fantástica, me he sentido súper a gusto, tenía mucha ilusión al hacerlo, me llamó mucho la atención el nombre, así que súper agradecida. Principalmente los profesores, el equipo de profesionales a los cuales la verdad se han desarrollado de una manera fantástica. No solo impartiendo contenido, sino que lo que más me interesa, aquello que me ha ayudado a formarme más como persona. Me han ayudado muchísimo a crecer, mi autoestima, agradecida fundamentalmente a ellos por eso. Primero, me entusiasmó mucho este concepto de reimpulsarme, esta sensación de que hay más para hacer, tengo posibilidades. A veces el tema de la edad no deja de ser un tabú y eso hace un poco de ruido, entonces que a partir de los 50 todavía se vea la posibilidad de seguir haciendo con el plus de la experiencia que acompaña, me ha resultado una combinación fantástica. Recomendado 100%. Desde eso también quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por el lugar, por las instalaciones que son sumamente agradables y cómodas, la organización impecable, la secretaria, absolutamente todos. Y bueno, obviamente, otra vez, el agradecimiento a los profesionales que han dejado alma, vida y corazón. Bueno, yo llego a Valencia hace 6 meses y un poco desorientada con el tema de qué voy a hacer acá. Lo primero que hago es pensar en un grupo donde pueda conocer gente, donde más o menos me pueda ayornar con la ciudad, con lo que se hace. Y bueno, surgió este proyecto y bueno, me anoté y me llamaron. Fantástico, fantástico. La verdad que ha sido una experiencia muy buena, mucho mejor de la expectativa que yo tenía y la verdad que lo volvería a hacer. Las técnicas de autoconocimiento que han sido muy bien llevadas por el profesor y el grupo de gente, el grupo humano ha sido muy bueno, ya que bueno, somos todas de más de 50 años, entonces hay como algo muy común entre todas nosotras. Porque me parece algo que a esta edad es como reinventarse, volver a conocerse, es otra etapa de la vida. Justo porque me llamó muchísimo la atención que partiera la iniciativa del Colegio de Ingeniería y que además pues también fuese un proyecto conjunto con la Caja de Ingenieros. Eso fue lo que más me atrajo. A mí me ha gustado muchísimo desde el punto de vista personal y por supuesto desde el punto de vista profesional, ¿no? Y también destaco el hecho de volver a relacionarme con el colegio, como cuando inicialmente me había graduado, ¿no? Como volver uno en esos años también me ha parecido muy interesante. Y ver ahora estas oportunidades que te ofrece el colegio, como tú bien dices, no solo como ingeniera, pero ya hablando solo de mi parte profesional, para mí ha sido súper importante porque, como tú bien has dicho, somos mayores de 50 y el encontrarnos que seguimos siendo valiosas y útiles para el entorno empresarial, que nos estamos actualizando continuamente, que tenemos esas ganas de aprender, pero también sabemos que tenemos mucho que aportar. Entonces, bueno, pues en ingeniería también hay muchas cosas por hacer aún y
también me ha gustado mucho por eso. Sí, yo lo recomendaría, me gustaría mucho y nos gustaría a mis compañeras y a mí que se hicieran otras jornadas similares, quizás en las que nosotras pudiésemos seguir participando o también pudieran venir personas nuevas, pero para nosotras ha sido un punto de encuentro muy grande, ¿sabes? El encontrar personas similares a ti en situaciones muy parecidas y auparnos, motivarnos y entre todas generar ese espacio de encuentro que trasciende la clase, ¿no? Nos hemos hecho como un grupo ya de apoyo, ¿no? Entre nosotras, entonces esa parte pues es bonito poderla seguir desarrollando. Reimpulsa 50+, un proyecto que impulsa el talento senior femenino porque la experiencia es una pieza clave para la excelencia y el éxito profesional en cualquier empresa.